despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades. Esto que dice acá Isaías, 700 años aproximadamente antes de que el Hijo de Dios anduviera en esta tierra, como le digo, es la palabra verdadera y no cambia y se cumple. 700 años después, cuando el Hijo de Dios caminaba en esta tierra, encontró a uno que tenía una mano seca y le dice: ¿quieres ser sano? Extiende tu mano. Y su mano fue sanada. Tenía una mano delgada, una mano seca. Habían otros ciegos y el Señor los sanó. Habían hermanos leprosos y el Señor los sanó. Habían hasta muertos y el Señor los resucitó. La palabra que habló Isaías de Jesús de Nazaret 700 años atrás se cumplió en los evangelios. Y yo le aseguro, hermanos, que más de alguno acá ha sido sanado por el Hijo de Dios. ¿Alguien ha sido sanado por el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Esta palabra no cambia. Esta palabra es verdadera. El mundo puede decir cualquier cosa del cristiano, pero el poder de Dios no cambia. Sí, es amén. 700 años antes de Jesucristo se profetizaba de él que por su llaga somos sanados, que él llevó nuestras enfermedades. Hasta el día de hoy él sigue sanando. Amén. Se cumplió, hermanos, en el tiempo de Jesucristo, cómo él iba sanando, cómo él iba restaurando las vidas, hermanos, cómo él resucitó, hermanos, a los muertos, como a Lázaro o a la hija de aquel hombre. Escuche: mas el herido fue por nuestras rebeliones, por todo lo que nosotros, hermanos, pecamos. Él fue maltratado, él fue herido. Hermanos, él llevó todas nuestras rebeliones en él. Todo nuestro pecado fue cargado en él. Cuando los romanos lo azotaban, hermanos, él las estaba recibiendo por usted y por mí. Amén. Hermanos, el Señor recibió, acá lo está diciendo la palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Usted me pudiera decir: pero ¿cuál rebelión si yo no soy una persona mala? Leía yo un día de estos veía a alguien que decía, hermanos, la persona no se conoce por lo que se le ve, sino por lo que no se ve de él. La persona no se conoce por lo que se ve, sino por lo que no se le ve. Y es la verdad, porque nosotros acá nos presentamos y no hacemos nada, no matamos una mosca. Pero ¿qué pasa cuando estamos en lo secreto? Hermano, nuestro pecado, póngase a pensar por un momento. Sabemos nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero pongámonos a pensar nuestros pecados más grandes, lo más terrible que nosotros hemos hecho. Pongámonos a pensar, porque hoy todos nos miramos un poco diferentes, nos miramos más decentes, pero pongámonos a pensar la travesura, el pecado más grande, como usted le quiera llamar, que nosotros hicimos. Algo que a usted le mueva el cimiento al darse cuenta que
por ese pecado el Señor sufrió azotes. Hermanos, si por eso tan oscuro que usted hizo, por eso tan, hermanos, asqueroso que nosotros hemos hecho, pecado, hermanos, que nos daría vergüenza si alguien dijera, así como antes acostumbrábamos a ir al cura y decirle, este es mi pecado, y aunque no le decíamos todo el pecado, pero imagínense si nos tocara decir nuestro pecado, hermanos. Tenemos pecados ocultos tan grandes, tan terribles, hermanos, que nos daría pena, nos daría dolor en este momento que nosotros somos cristianos, decir, yo hice esto. ¿Cómo fue que yo hice esto? Pero el pecado, eso es lo que hace. La maldad es lo que hace, arrastrar, hermanos, al hombre a la humillación, a lo sucio. Mas ahora tenemos el Hijo de Dios que, hermanos, Él recibió todo, hermanos, la furia de los romanos, todo el odio de los religiosos de aquel tiempo por nuestros pecados. Por nuestros pecados, dice la palabra. Mas el herido fue, versículo 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Acá se cumple, hermanos, la palabra de Dios. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, nosotros vivíamos, hermanos, con dolor. Nosotros vivíamos, hermanos, ¿qué le digo? No había sosiego en nosotros, porque había culpabilidad. Pero cuando venimos al Señor y Él nos ofrece, hermanos, la salvación, Él nos ofrece el perdón de pecados, hermanos, todo ese dolor que nosotros teníamos en nuestra vida, todo ese, hermanos, ¿qué le digo? Eso, dolor, hermanos, el Señor lo vuelve en paz. La palabra dice, mi paz les dejo, mi paz le doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Eso, hermanos, se cumple acá. No sé si notó la porción en donde dice el castigo, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que ahora nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos, y la tranquilidad que nosotros tenemos en nuestra vida, Él fue molido por eso. Todo su cuerpo, hermanos, fue, hermanos, ¿qué le digo? Castigado hasta lo sumo por todas esas rebeliones, por toda esa culpabilidad que nosotros tenemos. Y yo les aseguro que todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta oportunidad, me puede decir que cuando usted recibió a Jesucristo, el día que usted lo recibió como Señor y Salvador, ese día usted encontró paz. Amén. Y se cumplió lo que acá dice la palabra. Él llevó nuestra paz. Él fue molido por nuestra paz. Y ahora nosotros tenemos paz. Amén. Entonces, nosotros tenemos al verdadero. Nosotros, hermanos, tenemos su palabra. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Y nosotros ahora somos, dice la palabra de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para Dios. Hermanos, el privilegio tan grande, ese privilegio tan grande tuvo un precio. El que ahora nosotros, hermanos, tengamos nombre, el que ahora nosotros seamos diferentes, tuvo ese precio. Lo profetizó, hermanos, Isaías, 700 años aproximadamente antes de que él verdaderamente muriera. Imagínense, ¿quién va a hacer algo por otro? Nosotros mucho amor tal vez podemos tener por nuestros familiares, pero cuando se trata de dar la vida, no cualquiera lo va a hacer. Ahora, como les digo, nosotros tenemos nombre, ahora nosotros somos diferentes. Dice la palabra de Dios que Dios nos dará una piedrecita y en esa piedrecita irá el nombre de nosotros. En la reunión ayer se predicaba de Zaqueo. Hermanos, Zaqueo dice que Zaqueo quería ver a Jesús. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya la profecía de Isaías se había cumplido y él ya estaba viviendo acá en la tierra,
toda la gente seguía al Señor Jesucristo porque sanaba, porque hermanos, restauraba las vidas, porque perdonaba los pecados, como aquella mujer que la hallaron en el acto mismo de hermanos del adulterio y la querían apedrear. Y el Señor, hermanos, nosotros conocemos la porción donde el Señor le dice: vete y no peques más. El Señor le perdonó el pecado, el Señor le quitó la carga. Hermanos, pero este Zaqueo, hermanos, quería ver al Señor, quería ver quién era el Señor Jesucristo. Y dice que la palabra que él se subió a un árbol para ver encima o por arriba de la gente quién era el Hijo de Dios. Y a pesar de que este Zaqueo era una persona importante, hermanos, él quería ver quién era el Hijo de Dios. Pero cuando Zaqueo llega arriba, hermanos, la experiencia que Zaqueo se lleva, la experiencia que Zaqueo se lleva, hermanos, es de que cuando él llega arriba y quería o empezaba a admirar al Señor, el Señor lo vuelve a ver y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que more en tu casa. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos un privilegio tan grande que el pastor que nosotros tenemos nos conoce por nuestro nombre. Amén. ¿Quién le dijo al Señor quién era Zaqueo? Como así el Señor en esta hora, a más de alguno le va a estar llamando por su nombre. Hermanos, ese privilegio tan grande de que nosotros tengamos al Hijo de Dios a nuestro lado. En Él estamos completos, hermanos. Con Él no necesitamos nada nosotros. Hermanos, pero muchas veces, como le digo, nosotros no podemos entender. Nosotros se nos hace difícil entender, hermanos. El apóstol Pablo sí lo entendió porque él, hermanos, le creyó a Dios a ciegas, hermano. Él le creyó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Él le creyó al Señor. Y el apóstol Pablo es de las personas que describe la Biblia, hermanos, que aprovechó, hermanos, todo lo que Dios daba, todo lo que Dios da, hermanos, y todavía está acá para nosotros, hermanos. Si nosotros lo queremos tomar, está para nosotros. Pero eso es lo que le digo, que nosotros somos descuidados, no queremos aceptarlo, no queremos agarrarlo, no queremos hacer lo propio, hermanos. Pero el apóstol Pablo, él lo tomó para sí, y él se dio cuenta, y él dijo: todo yo lo puedo en Cristo. Para nosotros no hay nada imposible. ¿Qué será lo que usted me pueda decir? No, pero para esto no hay solución. Para esto no hay respuesta. Para esto Dios no creo que Dios pueda hacer. Si tiene fe, Dios lo hará. Está en nosotros. Si queremos vivir una vida, hermanos, llena de fracasos, o si queremos vivir, hermanos, una vida plena, una vida, hermanos, llena de bendiciones de Dios, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y Él dice que los tiró al fondo del mar y no se recuerda de ellos. Él es nuestro sanador. Él es, hermanos, nuestro ayudador. Él es nuestra paz. Él es, hermanos, el que sacia de bien tu boca. Él es el que nos da el aire que respiramos. Él es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. En Él estamos completos. Entonces, ¿por qué cuestionar que yo no tengo el carro que el vecino tiene, que yo no tengo la casa que el otro tiene? ¿Por qué cuestionar cosas terrenales cuando nuestra mirada tiene que estar en Él? Hay un gran privilegio, y ese privilegio, hermanos, lo reciben o lo aprovechan los que se dan cuenta qué es lo que Dios pide y demanda de nosotros. Si no, vamos a vivir, hermanos, confundidos toda la vida. Pero se nota usted, Él es nuestro todo. Así dice la palabra, en Él estamos completos.
En Él estamos completos. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad, el Señor lo cargó en él. Y nosotros ya en la vida cristiana, hermanos, como personas diferentes que somos, porque nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros tenemos doble naturaleza, la naturaleza adánica y la nueva naturaleza en Cristo. Amén. Nosotros tenemos la naturaleza carnal, hermanos, y nosotros tenemos naturaleza espiritual. La carne nos jala al pecado. La carne quiere que nosotros veamos el pecado, lo contemplemos y lo practiquemos. Mas el Espíritu nos llama a nosotros vivir en santidad. El apóstol Juan dice: hijitos, todos pecamos, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Jesucristo está en el cielo. Amén. Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Jesucristo está intercediendo por nosotros porque Él sabe que nosotros tenemos naturaleza, hermanos, adánica, pecaminosa, y Él intercede por nosotros. Abogado tenemos allá para con el Padre. Amén, hermanos. Amén. No nos quejemos de nuestra vida, no nos quejemos de las cosas terrenales, mundanas, hermanos, vanidades, sino que démonos cuenta la riqueza que está en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un terreno y fue a vender todo lo que tenía para comprar ese terreno. Nosotros tenemos un tesoro tan grande en Jesucristo y no necesitamos de toda la basura de este mundo, nada, hermanos. De zapatos para arriba, nosotros no necesitamos nada de este mundo si nosotros tenemos a Jesucristo. Y todavía vamos a vivir nosotros como que lamentándonos, como que Dios no nos oye, como que Dios no nos quiere. No, hermanos, nosotros tenemos un privilegio tan grande, hermanos, que el mundo no lo tiene. Nosotros, hermanos, tenemos a aquel que pagó por nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice el versículo 7: azotado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Cuando lo llevaban al Señor a crucificar, lo cuestionaban, la gente religiosa, los sacerdotes, fariseos de aquel tiempo lo cuestionaban. Hermanos, lo iban molestando, lo iban oprimiendo, aparte que le iban dando de golpes y de todo lo que usted se puede imaginar, como dice acá la porción, que fue molido. Todavía le decían: a nosotros no nos contestas, a nosotros no nos hablas. El Señor estaba enfocado en lo que iba a hacer. Él había ofrecido su vida por nuestros pecados. Él sabía que iba a morir. Cuando Él estaba dando su último suspiro en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Señor, lo que yo he venido a hacer a esta tierra, lo he terminado. Consumado es. Él lo hizo pensando en todos nosotros. La palabra de Dios, el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo, con esto termino, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que la semilla caiga en tierra. Al caer en tierra muere
trae mucho fruto. El Señor Jesucristo murió y ha traído tanto fruto a través de los años, y todavía hay más gente que se añada, hermanos, al plan de salvación que Dios ha dado. Amén. Él es esa semilla que trae mucho fruto. Así que, hermanos, con esto termino. No vivamos una vida, hermanos, indiferente, una vida de complejidades, una vida, hermanos, sin propósito. Démonos cuenta el privilegio tan grande que nosotros tenemos. ¿Sabe usted? Esta palabra profética, si usted la lee, le puede hablar a usted. La palabra es espíritu. La palabra habla. Si usted está dolido y usted busca a Dios en el espíritu y usted lee la palabra, Dios va a hablarle a su vida a través de la palabra. Él nos consuela, Él nos redarguye a través de su palabra, Él nos habla literalmente a través de su palabra. Amén. Lo que nosotros tenemos, este libro, hermanos, tiene un gran poder. Esta es la palabra viva. No hay libro como este. Hay millones y millones de libros en el mundo. No hay libro como este libro. Todo lo que este libro tiene es vida. Amén. Es un privilegio tan grande que nosotros, hermanos, podemos ser parte hoy. Si nosotros tal vez estamos tambaleando en la fe, es una oportunidad para que nos afirmemos y nos demos cuenta de que no hay seguridad allá afuera para nosotros. No hay nada. Usted puede tener dinero, puede tener los mejores seguros de su carro, de su vida. No hay seguridad allá afuera. La seguridad la pagó el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Amén. Y su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y meditemos en el Hijo de Dios. El gran amor del Padre, que dice que de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo, Dios lo dio. A Abraham le dolía sacrificar a Isaac cuando Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Abraham no quería. Abraham lo llevaba subiendo la montaña, pero Abraham no quería entregar a su hijo. Ofreciera usted a su hijo en sacrificio por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te ama. En los evangelios. Y yo le aseguro, hermanos, que más de alguno acá ha sido sanado por el Hijo de Dios. ¿Alguien ha sido sanado por el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Esta palabra no cambia. Esta palabra es verdadera. El mundo puede decir cualquier cosa del cristiano, pero el poder de Dios no cambia. Sí, amén. 700 años antes de Jesucristo se profetizaba de Él que por su llaga somos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades. Hasta el día de hoy Él sigue sanando. Amén. Se cumplió, hermanos, en el tiempo de Jesucristo. Él, el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Esto que dice acá Isaías, 700 años aproximadamente antes de que el Hijo de Dios anduviera en esta tierra, como le digo, es la palabra verdadera y no cambia y se cumple. 700 años después, cuando el Hijo de Dios caminaba en esta tierra, a uno despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, encontró a uno que tenía una mano seca y le dice: ¿quieres ser sano? Extiende tu mano. Y su mano fue sanada. Tenía una mano delgada, una mano seca. Habían otros ciegos y el Señor los sanó. Habían hermanos leprosos y el Señor los sanó. Habían hasta muertos y el Señor los resucitó. La palabra que habló Isaías de Jesús de Nazaret 700 años atrás se cumplió.